Bienvenidos a otra emisión de Cienciacionalistas. Si te ha gustado el contenido, pues recuerda compartirlo con todos tus conocidos y te invitamos a que te quedes hoy con nosotros porque vamos a estar hablando de las películas. Y sí, específicamente de las películas de ciencia ficción. En efecto, y vamos a comenzar este capítulo formulándonos una pregunta. ¿Son congruentes los efectos de las obras de ciencia ficción con la realidad científica? En la mayoría de los casos la respuesta es no, pero creo que independientemente de la respuesta, lo importante es nunca dejarnos de hacer estas preguntas. Así es, mi estimado Darío. Pues como lo mencionábamos, pues la ciencia ha aportado miles de ideas para desarrollar diferentes obras de ciencia ficción, como los sables láseres, los viajes espaciales y muchas otras cosas más, ¿no? Y al mismo tiempo, estas obras han contribuido al desarrollo de la ciencia basándose en todas estas ideas de ficción. Hay muchos científicos fanáticos de la ciencia ficción, Michio Kaku, por ejemplo. También Stephen Hawking, por ejemplo. Él de hecho participó en una de sus series preferidas, que era Star Trek. Salió en uno de estos episodios jugando ajedrez junto con Albert Einstein, ¿no? Y Isaac Newton. O también pues apareció, si no mal recuerdo, en Los Simpson y en la serie de The Big Bang Theory, ¿no? Exactamente. De hecho, en estos programas, en estos episodios, se estaba parodiando a sí mismo, ¿no? No como tal, no era un personaje, se parodiaba a él mismo. Lo que habla mucho de la influencia que tiene la ciencia ficción. De hecho, muchos científicos del MIT o de la NASA han colaborado muy de cerca con los directores de las películas y obras de ciencia ficción. Uno de los ejemplos más recientes es el de Kip Thorne. En Interestelar, me parece, ¿no? En 2015, que como dato curioso le ganó póstumamente una apuesta a Stephen Hawking sobre la naturaleza de los hoyos negros. Además, pues le hace el guiño, ¿no? A esta apuesta en la teoría del todo, ¿no? Oye, y también las obras de Thorne también se usaron como material para la novela de Carl Sagan de Contacto, ¿no? Sí, para su adaptación en la pantalla grande. Y como dato curioso, ambos fueron protagonizados por Matthew McConaughey. Fíjate que desde el principio Thorne estableció dos condiciones para la realización de la película. La primera fue que nada violaría las leyes físicas establecidas hasta el momento, y la segunda fue que todas las especulaciones surgirían únicamente de la ciencia y no de la mente creativa de los guionistas. Al final, Nolan aceptó, pero esto no estuvo exento de algunos, digamos, enfrentamientos, ¿no? Una anécdota de la cinta es que Thorne pasó 2 semanas completas discutiendo con Nolan acerca de los viajes, acerca de si se podía viajar más rápido que la velocidad de la luz. Pero creo que sí hay como que decirlo, ¿no? A pesar de las exactitudes científicas de esta película en particular, estas interacciones muy pocas veces se ven reflejadas en todas las obras de ciencia ficción. Al final, la ciencia sí reconoce, ¿no?, la importancia que tiene la ciencia ficción para fomentar la curiosidad, pero no sabemos con seguridad si esta apreciación es recíproca. Esta reflexión nos lleva a una segunda pregunta, que es ¿qué es la ciencia ficción? Bueno, pues para empezar, creo que tenemos que separar lo que es la ciencia ficción de lo que es la fantasía. Entre la fantasía y la ciencia ficción hay toda una gama de posibilidades que hacen borrosas las fronteras y muy discutibles los criterios de clasificación. Sin embargo, lo que caracteriza a la ciencia ficción es más que una temática científica o una ambientación futurista. Lo que en verdad la diferencia es su estructura, su lógica, su método. La ciencia ficción tiene que conservar, digamos que cierta lógica, y el relato fantástico se basa solo en premisas imaginarias. Una vez establecidas estas premisas en la narrativa de ciencia ficción se intentan desarrollar las consecuencias de una manera más o menos lógica. Pero no solo eso, sino que también se insinúa una explicación científicamente verosímil de la narración. Digamos que la ciencia no pone solo el tema, sino principalmente describe un método. Cierto, por un lado, otra característica que comparte la ciencia ficción con la ciencia es la capacidad de especulación, y eso es lo que la hace tan útil como un vehículo para la comunicación y la divulgación de la ciencia. Es un hecho que la ficción no tiene ni pretende tener ninguna función pedagógica, pero sí ayuda bastante. Pero tampoco está peleada, fíjate, necesariamente con el rigor científico. Existen muchas películas, libros, revistas y hasta videojuegos que nos acercan contenido científico que indirectamente nos ayuda a comprender la ciencia y la tecnología con la que convivimos. ¿Cuáles son las películas que te vienen a la mente cuando hablamos de ciencia ficción? Pues es una muy buena pregunta. Yo le diría a nuestros seguidores que nos lo dejen en los comentarios. Y para mí, la primera que me viene a la mente es la película de Star Wars, ¿no?
Es una de las más icónicas de ciencia ficción del siglo pasado. También están las obras de Julio Verne, El viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino. Sin embargo, hay un puñado que podríamos decir que están más apegadas a la ciencia, como por ejemplo Contacto, Gattaca, Interestelar. Se me ocurre Gravity también, o Marte con Matt Damon. Y fíjate que yo diría que incluso Jurassic Park, porque tomando en cuenta el avance de la biotecnología que se tenía en 1993, se nos dio una muy buena explicación de cómo podría funcionar este tipo de tecnologías en la ya clásica presentación de Mr. DNA en la película. Fue una excelente explicación la que dieron, ¿no?, en esa película. Se notó que hubo un trabajo ahí, ¿no?, de trabajo con científicos para dar un buen mensaje. Pues para este episodio nos dimos a la tarea de enumerar algunos de los aspectos y las inconsistencias que podemos encontrar en algunas de estas obras. En primer lugar, pues en Star Wars, por si has estado debajo de las piedras de los últimos 50 años, pues es una película, una franquicia creada por George Lucas que se desarrolla hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, donde la tecnología avanzada y la fuerza fueron los elementos clave para su éxito. Aunque Star Wars es principalmente una obra de ficción, contiene varios elementos, temáticas y argumentos que se pueden analizar desde una perspectiva científica. Estos pueden ser los viajes interestelares, que aunque no se proporcionan explicaciones detalladas sobre cómo funcionan, sí que nos regalaron pues una de las escenas más icónicas del cine, pues en mucho tiempo. ¿Sí recuerdas estas escenas? Precisamente cuando viajaban a la velocidad de la luz a través del hiperespacio. Pues este es un ejemplo de lo que no puede ser posible en la práctica, porque lo que la teoría científica nos dice es que estos agujeros solo podrían conectar dos puntos concretos del espacio-tiempo, lo que hace tremendamente improbable poder viajar hacia dos puntos específicos del espacio, por lo que si nuestro destino está aproximadamente a 200 años luz de distancia del agujero de gusano más cercano, tendríamos que seguir viajando otros 20 años a la velocidad de la luz para llegar a ese destino. Algo muy poco práctico en mi opinión, ¿no? Y otro obstáculo con el que se enfrentarían los personajes de esta obra, pues es el viaje en el hiperespacio. Y esto consistiría en que pues el más mínimo error en los cálculos ingresados en el sistema del halcón milenario podría tener un final muy catastrófico para su tripulación, porque la nave podría aparecer en un lugar ocupado en ese momento por un asteroide, un planeta o hasta un hoyo negro. Recuerden que la información que tenemos de las porciones del universo observable, como el mapa cósmico de radiación de fondo de microondas y los mapas tridimensionales de galaxias y cúmulos galácticos cercanos, pueden llegar a ser hasta de cientos de miles de años. Y hablando de eso precisamente, otro aspecto que nos presenta la franquicia es la tecnología de los increíbles, y yo diría más que increíbles, improbables dispositivos de comunicación. Podemos decir que a escalas planetarias como la de la Tierra, la velocidad de la luz no constituye ningún problema. Pero el mero intento de comunicación entre el centro galáctico y sus regiones periféricas afrontarían distancias del orden de decenas de miles de años luz, lo que significaría, por ejemplo, que la comunicación a Tatooine o Alpha Centauri, que es la estrella más cercana al sistema solar, superaría los 4 años, y eso solamente en enviar un solo mensaje. Pues sí, y si te preguntas por qué tanto tiempo, pues nada más y nada menos porque la distancia que nos separa del sistema estelar más cercano al Sol es de alrededor de 41.000 millones de kilómetros. ¿Qué clase de comunicación puede establecerse en esos larguísimos tiempos de espera? Pues en mi opinión sería imposible mantener el control de un imperio de esta manera. Sí, totalmente. Otro concepto icónico de esta saga es la de la fuerza. Y aunque se presenta como una fuerza mística al principio, George Lucas le dio cierto sentido científico en el episodio 1, al dotar a los usuarios de la fuerza con los midichlorianos, una referencia a la endosimbiosis de Lynn Margulis de 1975. Aunque pensándolo bien, Carlos, tal vez le estoy dando mucho crédito a George Lucas. Pues a lo mejor se lo merece, porque fue una película que de alguna manera fue visionaria para su tiempo. Desde luego. Por su parte, mi estimado Daryl, tenemos a la literatura. En este caso, las exploraciones al interior de la Tierra, como es el caso de la obra de Julio Verne y de Marshall Gardner, han sido pues una tendencia recurrente tanto en películas como en libros. Y en estos escenarios imaginarios existen mundos habitados por cientos de especies animales y vegetales sin ningún rigor científico que digamos. Grandes plantas carnívoras, y eso por no hablar de los conceptos físicos que ignoran en todas estas historias.
La gravedad precisamente es uno de estos inconvenientes. En la práctica la gravedad tendería a disminuir al irnos adentrando pues, a las capas más interiores de la Tierra, por el simple hecho de que mientras más profundo vayas, pues irá disminuyendo la cantidad de masa que hay debajo de nosotros. O sea que la masa que reside por arriba debería de producir el efecto contrario, es decir, que la fuerza de gravedad nos tendería a arrastrar hacia arriba. Y ya poniéndonos muy estrictos, pues ni siquiera existe la probabilidad física de que se formen planetas huecos, ¿no? Pero estos son hechos que pasan por alto los escritores de ciencia ficción. Otros ejemplos son lo de 2001, Odisea en el espacio y Yo Robot, que se centran en la rebelión de la inteligencia artificial en contra de las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, que para el que no sepa son leyes que establecen las reglas éticas para el comportamiento de los robots. En primer lugar, existe una mezcla de conceptos entre lo que es un robot, un androide y una inteligencia artificial en estas obras, pero ese no es el caso. Los hechos científicos son claros. Ninguna IA puede desarrollar moralidad o ética. Estas están diseñadas nada más para procesar información y tomar decisiones basadas en algoritmos y datos, pero ni de cerca se encuentran de experimentar emociones como nosotros los humanos. Y pues por otro lado tenemos una de mis obras favoritas, que es la de Contacto, escrita por Carl Sagan. Esta novela explora algunos conceptos astronómicos como la búsqueda de señales extraterrestres, la comunicación interestelar, y aunque la novela se centra más en la comunicación que en los viajes espaciales, también se abordan conceptos relacionados con la exploración del espacio y la posibilidad de viajar a otros mundos. Como puedes ver, pues nos estamos alejando a lo mejor de las obras que están muy pegadas a la ciencia ficción y nos estamos acercando a las obras que están más pegadas a la realidad científica. De hecho, la novela está basada tanto en la paradoja de Fermi como en la ecuación de Drake, porque ambas abordan la cuestión de la existencia de civilizaciones extraterrestres en el universo. La ecuación de Drake es una fórmula probabilística para estimar el número de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia que podrían ser capaces de comunicarse con nosotros. Por otro lado, la paradoja de Fermi plantea la aparente contradicción entre en la teoría, la alta probabilidad de existencia de civilizaciones extraterrestres y la falta de evidencia observacional de su existencia. En pocas palabras, la ecuación de Drake intenta cuantificar la cantidad de civilizaciones extraterrestres potenciales, mientras que la paradoja de Fermi señala la discrepancia entre estas afirmaciones y la falta de detección de vida extraterrestre hasta la fecha. Por otro lado, en esta novela se describe muy bien el proceso real de búsqueda de señales de radio provenientes de civilizaciones extraterrestres, así como la forma en la que los científicos interpretan y analizan estos datos. Vaya, se nota que la novela fue escrita por un astrónomo. Y aunque la novela también plantea algunas preguntas éticas sobre cómo deberíamos actuar en caso de contacto con una civilización extraterrestre, también aborda cuáles podrían ser los riesgos y beneficios de revelar información científica al público. Y este es un tema bastante anacrónico, pues es algo que podría, pues bien, provocarnos la duda y el cuestionamiento desde los años 70, 80 hasta nuestra propia época. Gattaca es otra muy buena película que presenta una visión, digamos, algo distópica de un futuro en el que la genética juega un papel importantísimo en la determinación del destino de las personas. En esta peli, la genética determina la posición social y las oportunidades de los individuos. Justo lo que platicábamos hace unas semanas, en el capítulo de eugenesia. Esta es una obra que se ciñe muchísimo más a la realidad y a los adelantos científicos de esta época que otras obras de ciencia ficción, como la ya mencionada Guerra de las Galaxias, donde, pues por cierto, también se hablan de la clonación en el episodio 2, o en los adelantos biotecnológicos de Jurassic Park, por ejemplo. En esta película se exploran un poco más los temas de selección genética, la clonación, la biología molecular e incluso se sugiere que esta tecnología ya ha avanzado lo suficiente como para permitir la creación de personas diseñadas genéticamente desde el nacimiento, como es el caso real de Jin Yang-Ku, del que ya hablamos en programas anteriores y del cual concluimos que se necesita trabajar en la legislación relacionada con la edición genética a la par de los desarrollos científicos. Este precisamente es el impacto que deberían de tener estas obras, y no limitarse a las discusiones éticas como el determinismo genético o las desigualdades sociales, sino también marcar la brújula acerca de la precisión, las limitaciones y el futuro inmediato de la genética fuera de la pantalla.
Ya lo dijimos, para la ciencia la ficción tiene un papel muy importante. De alguna manera invita a que nos cuestionemos sobre los futuros desarrollos científicos y cómo podrían influir en nuestra vida. Afortunadamente no todo está perdido. Tal es el caso de la revista Nature, uno de los journals más importantes de ciencia. Esta revista cuenta con una sección llamada Nature Futures, donde se incluyen relatos de ficción científica, ensayos especulativos y otros formatos literarios que tocan temas relacionados con la ciencia y la tecnología emergentes. De hecho, los autores que contribuyen en Nature Futures son científicos, escritores de ciencia ficción, expertos en ética y otros profesionales que pueden ofrecer una perspectiva, aunque imaginativa, muy fidedigna de cómo podrían desarrollarse los diferentes aspectos de la ciencia y la tecnología en el futuro cercano. A esto se le llama interdisciplinaridad científica, que no sobra decirlo, Carlos, se ve reflejada también en la obra, en tu obra favorita de Contacto, ¿no? De la que acabamos de platicar. Una de las historias que encontramos en Nature Futures habla sobre el mundo drenado. La historia básicamente es sobre una científica llamada Jacqueline que está estudiando la desaparición de los océanos cuando se percata de hecho que lo están haciendo a un ritmo bastante acelerado. En esta historia no se trata del cambio climático, sino más bien de que existen espacios vacíos bajo la corteza terrestre, o sea, cuevas gigantescas a donde se está yendo todos los océanos. La catástrofe natural pondría en jaque a toda la humanidad, ya que nos quedaría un mundo desolado y seco en muy poco tiempo. ¿Esto podría ocurrir? ¿Y qué pasaría si los océanos desaparecieran? Me puse a investigar un poquito y resulta que en 2014 se publicó un artículo que de hecho sugiere a lo mejor de alguna manera lo contrario, pues parece que se habría encontrado un enorme océano bajo la corteza terrestre, solamente que el agua de este océano estaría contenida en la ringudita, como en una forma esponjosa, vamos a decirlo así, y que ellos mismos catalogarían como el cuarto estado del agua. El artículo fue publicado en la revista Science y pues abajo les vamos a dejar la cita, pues tanto al artículo de Nature Futures como al artículo de Science. Y lo dicho, este relato lo hicieron tanto escritores de ciencia ficción como un grupo interdisciplinario de científicos especialistas en el tema, ¿no? Con todo lo anteriormente dicho, ¿qué conclusiones podríamos sacar al respecto? Yo creo que la ciencia ficción ha demostrado ser una fuente de inspiración para la ciencia y la tecnología, con muchas ideas de películas y libros que han influenciado de alguna u otra manera el desarrollo de nuevas tecnologías y han inspirado investigaciones científicas, aunque como dijimos no es una regla, es decir, que estas obras sirven tanto de inspiración como de predicción. También se podría decir que la ciencia ficción nos permite explorar posibilidades más allá de los límites de la ciencia actual, alentándonos tal vez a imaginar mundos y tecnologías que podrían aún no existir, y que debemos mantenernos sobre todo siempre con los pies en la tierra, pues debemos ser críticos y saber distinguir entre la intersección que existe entre la ciencia y la imaginación. Y complementando y casi ya para finalizar, creo que la ciencia ficción puede ser una herramienta muy poderosa para ayudar en la educación científica, ¿no?, de las personas, porque puede auxiliar en la comprensión de conceptos, ¿no?, y hacer la información más sencilla y atractiva, y al mismo tiempo puede fomentar el interés en la ciencia y la exploración del universo en el público en general. Pues para finalizar esta emisión, Carlos, solo me gustaría invitar al público a que repasen las escenas más icónicas de sus películas de ciencia ficción favoritas y que al mismo tiempo intenten encontrar todos los errores físicos que puedan. Viajes en el tiempo, sonidos en el espacio, superpoderes, mutaciones instantáneas, y que después este número de errores lo dividan entre el tiempo que dura la escena, y así van a poder medir su verosimilitud tecnocientífica. Mientras mayor sea el puntaje, mayor será la inexactitud científica. Pues los invitamos a que nos dejen este ejercicio en los comentarios. Y pues llegamos al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado. Déjenos en los comentarios su retroalimentación, qué podemos cambiar, qué les gustaría o qué temas les gustaría que abordáramos. Síganos en todas nuestras redes sociales y hasta la próxima.